Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. ¿Cuáles son los 3 secretos de Fátima? Las frases más fuertes del Papa sobre el infierno y el demonio. Conoce las historias de los mártires que sufrieron de primera mano el comunismo. El Papa Benedicto XVI insiste, el secreto de Fátima ya ha sido integralmente publicado. El recuerdo del atentado a Juan Pablo II sigue vivo. Cordial saludo, bienvenidos sean todos ustedes a este programa Somos Iglesia. Un día como hoy, 13 de mayo, hace 109 años, como dice la canción, la Virgen María bajó a Cova de Iría y allí se presentó a 3 humildes pastorcitos a quienes les confió 3 secretos que hoy, tanto como ayer, siguen vigentes. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Miriam, como tú lo dices, dándole una cálida bienvenida a todos los que se conectan en redes sociales o nos siguen en canales católicos. Hace 109 años ocurrió el inicio de 5 apariciones sucesivas con interrupción de un solo mes, donde los 3 videntes, Francisco y Jacinta Marto y Lucía dos Santos, estaban encarcelados porque la autoridad del alcalde comunista de allá de Cova de Leiría en Fátima les prohibió que ellos asistieran a la montaña o a la cueva de Leiría para encontrarse con la Virgen, que ella les había pedido cada 13 de mes, y lo hizo en 5 oportunidades empezando en mayo, un solo mes interrumpido hasta el 13 de octubre de ese año 1917, hace 109 años. Y el último mensaje o el último signo fue la llamada Danza del Sol. Algunos dicen que más de 80,000 personas, que para la época era demasiada gente, estaban allí expectantes qué manifestación divina iba a tener el cielo a través del mensaje de María de Fátima para refrendar, ratificar este mensaje o estos 3 mensajes, 3 secretos que son un solo mensaje y que marcaron la vida de la Iglesia y la vida del mundo en el siglo XX y siguen marcando nuestro mundo en este siglo XXI. Padre Carlos, la Virgen ha hecho presencia muchas veces en el mundo, pero la Iglesia solamente ha avalado unas cuantas de esas apariciones. Pero yo me atrevo a decir, Padre, que una de las apariciones más contundentes de la Santísima Virgen María es la ocurrida precisamente allá en Fátima, porque lo que estos niños narraron es imposible que ellos se lo hubieran inventado, que alguien los hubiera podido aleccionar. No, uno se da cuenta de que algo realmente extraordinario, sobrenatural ocurrió. ¿Usted qué piensa? Tal cual, eran 3 momentos de un mismo mensaje que la Virgen les pidió en principio guardar prudencia, silencio sobre ellos. Por eso se habla de los 3 secretos. El primero, muy perturbador, una imagen por un instante de lo que es el infierno y la realidad de la condenación eterna. Un segundo mensaje advirtiendo del comunismo y de los errores y horrores que traería el comunismo a muchos países en guerra, en violencia, en pobreza y en manipulación de las comunidades a partir de la mentira y del odio de clases, odio de género, que hoy se habla de un neocomunismo, neomarxismo cultural, el odio de género, hombre-mujer,
más allá del odio de clases sociales. Y finalmente el gran tercer secreto es una imagen muy impresionante del hombre obispo vestido de blanco que dice la vidente, Sor Lucía dos Santos, que parecía que fuera el Papa, que sube pesadamente por una montaña viendo ciudad y campo arrasados en humaredas, y detrás del Papa, que lideraba una fila india de personas que subían pesadamente, estaban obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, y lo que encontraron en la cima de la montaña, la famosa cruz rústica de madera de alcornoque, y dos ángeles sobre el travesaño horizontal de una cruz gigante, recibiendo en sendas jarras de cristal la sangre de los mártires. Y luego vendrá lo que acontecerá a este hombre, al Papa de los Obispos, que lo comentaremos al final del programa. Así es, Padre Carlos, y nos vamos a centrar precisamente en este programa, no tanto en la aparición, porque ya la gente pues, seguramente la conoce, sino en esos 3 secretos. Pero antes de que los vamos a desmenuzar, Padre Carlos, ¿usted por qué cree que esta aparición que ocurrió ya por allá en 1917 aún sigue vigente? ¿Por qué no se quedó en la historia, sino que todavía es importante? La Iglesia la valoró mucho a principios del siglo XX, porque más allá de esa imagen terrible de ese mar de fuego que es el infierno, más allá de unas criaturas, dice la vidente, de figura o de forma asquerosa, que trataban de flotar en ese mar de fuego y de llamas incandescentes quemándose, hace una advertencia sobre las guerras en el mundo. La Primera Guerra Mundial y lo que vendría más adelante es el ser humano no se convertía, y que efectivamente se cumplió. Una guerra que devastó Europa, que generó 50 millones de muertos, que para hace 80 años, un poco más de 80 años, 1939, 1 de septiembre del año 1939, fue devastadora en su número de víctimas. El holocausto judío, la Shoah judía, de manera que fue completamente pertinente. Y cuando parecía que ya todo estaba cumplido, viene ese famoso día como hoy, 13 de mayo de 1981, hace hoy 45 años, cuando un papa gigante en estatura humana y espiritual como es Juan Pablo II, ahora santo, paseaba como lo hacía siempre por las callecitas improvisadas que se organizaban en medio de la multitud abigarrada, en una de las audiencias que el Papa siempre tenía con la multitud. Y allí en el anonimato de la multitud, un hombre que luego se supo que era turco, que había trabajado con los servicios secretos de Bulgaria y también había conocido los servicios secretos rusos, desde la altura de la multitud levantó la mano a menos de 2 metros y disparó contra la humanidad del Papa, casi asesinándolo. La gente gritó, ya conocemos toda esta historia de hace 45 años, lo que llevó al Papa a pedir que se volviera a releer lo que era el gran mensaje y lo que a la postre se convirtió en la profecía de la tercera parte de Fátima, o el tercer secreto del mensaje de la Virgen de Fátima. Así es, la Virgen advirtió, la Virgen señaló muchos de los males que estamos viviendo, que estamos sufriendo hoy en día. Pero bueno, aunque ya el padre más o menos hizo un bosquejo de lo que fueron esos 3 secretos, veamos esta nota. Durante las apariciones de Fátima entre mayo y octubre de 1917, la Virgen María confió a los 3 pastores 3 secretos. El primero fue una visión del infierno que conmocionó profundamente a los pequeños. Desde entonces rezaron intensamente por la conversión de los pecadores. Duró un instante, pero fue suficiente para no olvidarla jamás. La mayor de los videntes lo recuerda así. Había demonios y almas sumergidas en un gran mar de fuego, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. El segundo secreto fue profético. La Virgen dijo a los pastores que si los hombres no dejaban de ofender a Dios comenzaría la Segunda Guerra Mundial. También anunció la expansión del comunismo y las consecuentes persecuciones a la Iglesia y al Papa. Para evitar estos males, la Virgen pidió que se estableciera en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que el Papa en persona le consagrase Rusia,
Juan Pablo II lo hizo en marzo de 1984. El tercer secreto de Fátima consistió en otra visión. Los pastores vieron cómo un obispo vestido de blanco, al que identificaron como el Papa, moría asesinado junto a religioses, sacerdotes y seglares de diversas clases sociales. Este secreto se podría interpretar como las persecuciones que sufrió la Iglesia durante el siglo XX, sobre todo a manos del comunismo. El mismo Juan Pablo II se reconoció en esta visión, en el atentado que casi le cuesta la vida. A pesar de que gran parte de los secretos hablan de eventos pasados, en todos ellos hay un mensaje que vale para todos los tiempos: la llamada a la conversión de los pecadores, porque su mala conducta es la principal causa de los males del mundo. Esta es la actualidad perenne del mensaje de Fátima. El primer secreto, podría decirse, es el más impactante visualmente, porque los niños tuvieron un breve instante, una visión del infierno, aterradora, Padre Carlos. ¿Cómo pudo haber afectado esto a unos niños cuya edad no superaba los 10 años? Sabemos que Francisco y Jacinta Marto murieron tempranamente, y sabemos que quedaron marcados en la palabra por esta experiencia que fue de un instante, una visión del infierno, ese mar de fuego, como figuras grotescas entre ángeles y demonios, que trataban como de no hundirse en ese mar de lava y fuego, un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, y en el fondo es la ratificación de algo que el mundo y el hombre de la cultura secular hoy pretenden negar, que hay una condenación eterna. En la llamada escatología se habla de las postrimerías o verdades finales. 1, la muerte. 2, el juicio de Dios. Y 3, sobre ese juicio de Dios, una purificación temporal, el purgatorio, una salvación eterna, estar siempre con Dios, o una condenación eterna, estar privados de Dios. Y hoy nuestro mundo, repito, el secularismo, ese pretender ser dioses de nosotros mismos, ese pretender negar al Dios de la Biblia, al Dios de Jesucristo, al Dios de la vida, al Dios del universo, el ser humano se ha ensoberbecido y cree que puede vivir sin Dios en su vida. Y esta es una, no sé, es la palabra adecuada, advertencia, o por lo menos aviso. Sí existe la condenación eterna, y no podemos creernos tan autosuficientes, creernos tan prepotentes, autoendiosarnos, de pretender que estamos por encima de Dios y que no vamos a rendir cuentas en un juicio futuro, en el momento de la muerte, el juicio particular, al final de la historia, el juicio universal sobre nuestros actos y sobre las intenciones que inspiraron nuestros actos. Padre Carlos, ¿qué intenciones tendría la Santísima Virgen María en permitir que estos pequeños pasaran por una experiencia como esa, realmente aterradora, traumática? Porque a raíz de esto los niños empezaron a hacer sacrificios, empezaron a amarrarse cintas en la cintura, a tener ayunos fuertes, a rezar con más ahínco. Yo creo que ellos fueron los instrumentos, en el mejor de los sentidos, podría ser la palabra más apropiada, los mensajeros de Dios en la tarea de una madre en la experiencia humana. Una madre advierte el peligro, una madre señala quién es el buen amigo o el mal amigo, una madre guía y muestra por dónde no perdernos en estos vericuetos o rumbos de la vida o laberintos de la vida. Y yo creo que en esa misma experiencia humana, la Madre de Dios, haciendo de madre de la humanidad, está mostrando y advirtiendo: miren, si ustedes no convierten sus corazones, si ustedes no hacen penitencia, si ustedes no cambian la vida, esto no es un juego, no es una fábula, no es una mentira, la condenación eterna existe. Y aunque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no quiere la condenación de nadie, es el mismo ser humano el que se autoexcluye, automargina de la salvación, cuando en su soberbia, lo repito, es incapaz de reconocer al verdadero Dios
Coloco casos puntuales, me han llamado como sacerdote a confesar a una persona en su agonía, en su última hora, y aplicarle o a celebrar con ella el sacramento de la unción de los enfermos. Y me he encontrado con personas que dicen, no creo en eso. Le dice una familiar, la esposa, la hermana, te estás muriendo, arrepiéntete, no tengo nada de que arrepentirme, y si es que existe un Dios y me va a condenar, que me condene. Cuando oigo esas palabras llenas de soberbia, yo digo, Dios no condena a nadie, es el ser humano en su arrogancia, en su negación y rechazo a Dios, el que se está autoexcluyendo de la salvación, el que se está autocondenando a este estado del alma, porque no es un lugar, y que ellos describieron simplemente de una manera desde su experiencia humana. Lo peor que podríamos ver, un océano con la inmensidad del océano en fuego, en llamas, y las criaturas ardiendo y clamando salvación en medio del mar abierto. ¿Quién puede sostenerse sin hundirse en ese océano de llama, de lava, de fuego ardiente? ¿Quién pudiera sobrevivir? Una imagen realmente dantesca, es la mínima palabra, espeluznante de lo que es la condenación eterna. Padre Carlos, tanto los niños videntes de Fátima como muchos santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús, han tenido experiencia así de lo que es el infierno, de lo que es el demonio. ¿Qué dice la Iglesia hoy en día sobre estas realidades que no se pueden esconder? Así muchos la nieguen, así muchos crean que son invenciones de la Iglesia. En fin, ¿qué dice la Iglesia contundentemente? Desde Pablo VI, por allá en 1972, una catequesis de noviembre de 1972, que generó escozor entre los llamados teólogos racionalistas. Acaba de pasar el Concilio Vaticano II, querían de alguna manera desmontar ciertas verdades, digamos, de la fe que el pueblo cristiano había creído. Pablo VI, o ahora un hombre de Dios, un hombre del cielo santo, él decía que la realidad del demonio sí existe, que es un ser concreto, personal, no digamos de carne y hueso, sino como una entidad personal, espiritual, inteligente, sabe por dónde engañar, por dónde mentir, dice pervertida y pervertidora. Entonces, esta afirmación que luego, de alguna manera, en otra línea, mencionó también Juan Pablo II, mencionó también el Papa Benedicto XVI, mencionó el Papa Francisco, nos muestra de que en el magisterio de los últimos 50, 60 años, los papas han hablado de estas realidades, y decía en su momento Pablo VI, porque le tocó toda la crisis de muchos consagrados que abandonaron el sacerdocio con ocasión de las reformas que se instauraron en el Concilio Ecuménico Vaticano II, y él veía con dolor cómo la Iglesia de alguna manera no reconocía como signos de los tiempos. Él decía que el mayor triunfo de Satanás, del demonio, del siglo XX para la época, el siglo XX, era haberle hecho creer al hombre que el demonio no existe. Y de hecho en los discursos académicos, los discursos de centros universitarios, de centros educativos, se mira con desdén, con desprecio o mínimamente con sospecha el discurso acerca de la existencia del diablo, y simplemente se llaman a decir, estos son personas atrasadas en su mentalidad, en un estadio primitivo de la religión, y con soberbia desconocen la existencia del mal. Basta ver las guerras, el sufrimiento que ha vivido Gaza, el sufrimiento que ha vivido Ucrania, el sufrimiento que hay en el Medio Oriente, el sufrimiento por la injusticia social, la opresión del hombre sobre la mujer, por ejemplo, en el mundo islámico. Basta ver las guerras intestinas de varios países para reconocer la acción y la presencia del mal en el mundo. Exactamente, ahora que usted mencionaba que en universidades, en la Universidad de Houston, en Estados Unidos, hay una estatua gigante del demonio, como lo pintaban en los primeros tiempos. En la iconografía primitiva. Exactamente, a quien le ofrecían niños, sacrificios de niños. En fin, pero usted lo dijo muy bien, Padre Carlos, muchos papas a lo largo de la historia se han referido al demonio, se han referido al infierno, pero el Papa Francisco
lo hizo en reiteradas ocasiones. Recordemos algunas de esos apartes en los que se refirió a este personaje. Questa generazione, ma tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Sobre el demonio habló con claridad en febrero de 2016 en México. Allí ofreció consejos a los cristianos para enfrentarse a este adversario fuerte y mentiroso. Porque, hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Del infierno habla con contundencia siempre que se toca el tema de la corrupción o la mafia. Así pidió a los mafiosos que se arrepintieran de sus crímenes. Ancora è tempo per non finire nell'inferno. È quello che vi aspetta se continuate su questa strada. Y así pidió el Papa rezar por la conversión de los corruptos para que no sufran las consecuencias de sus crímenes. Come cristiani, il nostro dovere è chiedere perdono per loro e chiedere al Signore gli dia la grazia di pentirsi, che non muoiano col cuore corrotto, perché saranno i cani dell'inferno a lambere il loro sangue. Qué palabras tan duras las que expresó el Papa Francisco. Y pensar, Padre Carlos, que hay tantas y tantas personas que siguen por el mal camino, desconociendo completamente la presencia de Dios, haciendo lo que ellos, como dicen vulgarmente, lo que les viene en gana. Padre Carlos, ¿qué favorece el que el demonio, el mal, se haya quitado la máscara y hoy en día ya no se esconda bajo metáforas, sino que se presente como una realidad contundente en el mundo? Es muy impresionante el informe que acabamos de ver del Papa Francisco, porque es un Papa que acaba de morir hace un año largo. Nos impresiona ver la actualidad cuando hablaba en Santa Marta en la pandemia hace 6 años y decía 3 verdades supremas. El demonio no es un mito, no es una idea del mal, que eso se ha vendido mucho, repito, el racionalismo académico. No, eso es para gente, las abuelas que no pensaban o gente poco ilustrada, es decir, ilustrados ateos que se sienten con la última palabra y la última verdad. Segundo, hablaba de los mafiosos. Él lo hablaba en México, donde está muy fuertemente el narcotráfico. En Italia también lo llegó a decir en su momento, porque detrás de la mafia está toda esa orgía de dinero, de mujeres y de corrupción, de daño de millones de jóvenes consumiendo droga. Y luego hablaba también de la corrupción en general, podríamos aplicarla a los políticos, pero la corrupción en general, y dice, arrepiéntanse de una vez para que se salven de que los perros del infierno laman su sangre. Una imagen por demás muy impactante, que ha llevado el ser humano hoy a un debilitamiento general de la fe. Repito, la mentalidad secular, la ideología woke, el wokismo, W-O-K-E, la ideología woke muy impulsada, digamos, por los liberales, los demócratas estadounidenses, y sabemos que ellos tienen mucha fuerza cultural en el mundo y por muchos multimillonarios, el multicitado George Soros y su fundación Sociedad Abierta han generado una idea de que el hombre y solo el hombre es dueño de su destino, que no hay Dios a quien rendirle ningún tipo de cuentas y que yo puedo obrar en mi libre albedrío como me venga en gana. Esto ha promocionado la llamada ideología de género, ha promocionado toda esta mentalidad de redefinición de roles del hombre y la mujer, un autoendiosamiento del ser humano, una soledad profunda, porque se ha venido también deconstruyendo la familia,
que dice que es una construcción simplemente cultural, y en esta soledad y en esta solitariedad disfrazada de autonomía y de independencia, el ser humano pretende ser Dios de sí mismo, y al no encontrar el Dios amor, el Dios de la vida, el Dios de lo bueno y de la bondad, empiezan a rendir cultos en estadios, en partidos de fútbol, en conciertos, en películas, en videos para viralizarlos e impactar, en actores que han recibido premios cinematográficos y demás. Ellos no se sienten como cierta celebridad en este culto al mundo, buscando simplemente el efímero, porque es eso, el efímero aplauso humano. Es el debilitamiento de la fe, el ensoberbecimiento del hombre, el que está llevando al ser humano a negar a Dios y a construir un mundo que al final va a terminar yéndose contra el mismo hombre. Pero durante mucho tiempo, Padre Carlos, el diablo estuvo detrás de las cortinas, ¿no? En el closet, como se dice, y ahora parece, como dice, se quitó la máscara, apareció, en todas partes se habla de él, y se habla ya hasta con naturalidad. Antes era como muy tabú, ahora es como lo más normal. Usted lo decía, que en un partido de fútbol estén coreando Satán, pues eso no es como lo más normal, Padre Carlos, o que un actor, como usted lo dice, salga en los premios Globo. A decir, gracias Satán. Exactamente, eso no es normal. ¿Quién está impulsando esto? ¿Qué plataformas le están dando visibilidad a este personaje? Hoy se estudia mucho lo que se llama el pensamiento único, y se habla más directamente de una dictadura del pensamiento único, del pensamiento políticamente correcto, políticamente aceptado. Y esto es en una llamada gobernanza mundial, desde las multinacionales tecnológicas, desde los poderes financieros, desde los poderes políticos, han querido establecer eso por encima de las naciones, por encima de los estados, por encima de los gobiernos, por encima de las culturas, ponernos a pensar de la misma manera, y quien se atreva a disentir, ser señalado como diferente y ser condenado al ostracismo, a la marginación, por vía de desprecio, por vía de ridiculización, por vía de exclusión, que es lo que hoy trata de hacerse con la Iglesia Católica, porque es la única instancia mundial que tiene capacidad de oponerse por encima de gobiernos locales o empresas locales o personas individuales, de oponerse a ese pensamiento que trata de instaurarse desde ese llamado gobierno mundial, que quiere imponer una ética mundial, un pensamiento político genérico para todos, y el que se atreva, repito, a disentir de él es ridiculizado, menospreciado, y en algunas leyes hablan hasta de encarcelado. ¿Cómo se hace esto? Como desde tres sistemas muy poderosos en la cultura moderna. Uno, el sistema mediático y digital, todo el sistema de televisión, de videos musicales, de redes sociales, van metiéndonos una forma de pensar que cambia, sea en África, en Asia, en América, en Europa, cambia la manera de pensar. Dos, desde las leyes de los congresos, los parlamentos y las sentencias de altas cortes o tribunales. Y tres, desde el sistema educativo, ya no en la universidad, ya no en el high school, la secundaria, sino desde la infancia y desde el jardín infantil, enseñar al niño a adoctrinarlo, manejarlo. Y de estos tres sistemas, el educativo, el sistema de educación, el sistema de leyes y sentencias judiciales y el sistema mediático o de redes sociales, nos adoctrinan y terminamos pensando como los dueños del poder mundial quieren que pensemos, y esto la Iglesia lo ha denunciado como algo verdaderamente demoníaco. Antes de pasar al segundo secreto, que también es muy importante y de verdad que nos debe cuestionar bastante, Padre Carlos, yo creo que es más importante que mirar cómo se presenta el demonio o el mal en el mundo, es uno mismo ver qué tan contaminado está, es decir, qué tanto habita ese mal en uno mismo. Y eso uno lo sabe, Padre, por las formas en lo que uno saca de adentro, ¿cierto? Por la forma en que uno reacciona frente a las cosas, y uno se va dando cuenta si realmente está mal, si el diablo habita en uno, si está de preocuparse o no.
A veces somos ángeles al despertar de la mañana y a veces somos demonios. El ser humano es un misterio, es un misterio. Pablo lo describió de manera magistral hace 2000 años. Él, en esa contradicción moral que vivía, se preguntaba: ¿por qué hago el mal que no quiero hacer? ¿Y por qué dejo de hacer el bien que quisiera realizar? Y él mismo concluye: pobre de mí, que en mí no gobierna la ley del Espíritu de Cristo, la ley de la carne, de mi naturaleza, que a veces es egoísta, orgullosa, rencorosa, volátil, cambiante, traicionera, incapaz de amar, ingrata, infiel. Entonces es el misterio del pecado humano que fue redimido, pero nos tenemos que abrir a la acción de la redención. Cristo nos redimió hace 2000 años, pero cada día tenemos que hacer actual esa acción redentora de Cristo, o si no viviremos siempre como esclavos de nuestras tendencias humanas, que hoy nos parece que esto hay que normalizarlo y olvidamos que Cristo vino precisamente al mundo y se entregó en una cruz para darnos una nueva manera de vivir, una nueva manera de sentir, una nueva manera de amar, que es la gran propuesta cristiana. Padre, ahí sí uno tiene que decir: bendito el Señor que nos dio el sacramento de la confesión y del perdón de los pecados, porque otras religiones no lo tienen. Nosotros tenemos esta posibilidad, por lo menos, de ir a limpiarnos, a sanarnos de todo el mal que habite en nosotros. Pero bueno, el segundo misterio, el segundo secreto de Fátima habla sobre el comunismo, algo que nos ha hecho muchísimo mal a nosotros los cristianos y a muchísimas personas en el mundo. El comunismo se extendió fuertemente por toda Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial. El comunismo marcó a los habitantes de esta región, especialmente a los cristianos, y muchos murieron por su fe. Algunos católicos de estos países han recopilado sus recuerdos sobre este difícil momento de la historia y de sus vidas. Io sono ordinato sacerdote nell'80. Fui ordenado sacerdote en el 80. Viví bajo el régimen comunista durante varios años. Como fui ordenado a los 25 años, fui cura durante 10 bajo el régimen comunista. En total viví 35 años de vida bajo el régimen comunista. Y en ese ambiente de injusticia se creó este país basado en el odio y la discriminación. A pesar de que fuimos discriminados, aunque fuimos odiados, nuestro orgullo y nuestra misión era dar testimonio de vivir como sacerdote, vivir como cristianos, y este es el punto de partida. Historias como estas de 50 autores se han recopilado en el libro Testimonios de Fe, presentado en Roma. En él recuerda a quienes dieron su vida para defender su fe en estos países afectados por el régimen. Los vemos como testigos extraordinariamente gloriosos del Evangelio. Ellos sufrieron un tremendo infierno, pero han mantenido la fe, se mantuvieron cristianos, incluso más, rezaron por sus perseguidores, los perdonaron y los amaron. Así han personificado el Evangelio de la manera más sublime que podamos imaginar. Cada país tuvo una experiencia diferente, pero el conjunto de injusticias que sufrieron quienes fueron perseguidos están incluidas en las 1250 páginas de esta obra. La experiencia fue muy diferente en cada país. Por ejemplo, en la República Checa los comunistas emprendieron una dura persecución. Arrestaron a sacerdotes y los enviaron a prisión. Por lo tanto, la Iglesia no pudo llevar a cabo su trabajo pastoral. Otra situación era, por ejemplo, la de Alemania del Este, donde no era una persecución física, sino una guerra ideológica. A pesar del sufrimiento y las barreras que impuso la sociedad a estos valientes católicos, el libro muestra que las persecuciones del siglo pasado ofrecen un espíritu de esperanza y coraje a todos los cristianos de hoy. ¿Qué es para usted el comunismo, Padre Carlos? ¿Cómo lo ha experimentado? Bueno, no lo hemos experimentado todavía y esperemos no experimentarlo, pero no hay que tomarse un plato de sopa envenenado para saber que te va a hacer daño en tu sistema digestivo. Uno ve el comunismo como un sistema político, económico, ideológico y social fallido, donde se ha implantado como experimento social
y hablo mucho por América Latina, ha traído pobreza, ha traído odio de clases sociales, ha traído violencia y represión contra los que son disienten o son detractores de este sistema ideológico, político y económico, y en general se ha presentado como una mentira, porque es una mentira que se repite. Tú oyes estos líderes en Europa del Este en su momento, en América Latina, ese neomarxismo, neocomunismo, y todos hablan el nombre del bien común, el nombre del pueblo, que dicen representar el nombre de las injusticias sociales, y todos terminan en lo mismo. Son corruptos y más corruptos e infinitamente más corruptos que otros líderes de gobiernos anteriores. Sus grupos cercanos, es un grupo que vive en la riqueza y la opulencia. Los pobres siguen siendo pobres, pero el discurso sigue siendo el mismo. Estamos trabajando por el pueblo, y a partir de subsidios pequeños que son migajas de lo que maneja el Estado, que es lo primero que pretende el comunismo, cerrar toda iniciativa de capital privado, y yo administro todo, y con base en eso y la ley del látigo, yo ya digo, si son mis amigos los enriquezco, si son mis enemigos ideológicos o políticos los destierro, los destruyo a fuerza de impuestos, acabo con las empresas y terminan manejando la gente, toda con mucha pobreza, pero la manejan a partir de mercados, de subsidios, perdón la expresión, miserables, y la gente por un pedazo de pan hasta termina aceptando esta situación. El caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, la incipiente experiencia en Bolivia, lo que vivió también con un socialismo muy a la latinoamericana en Argentina, no ha sido fácil. Nadie tiene la receta, no digo que del otro lado político esté la razón, pero sí duele que sea el nombre de los pobres, el nombre de la justicia, el nombre de la libertad, el nombre de la igualdad, que son valores humanos tan queridos y tan apreciados, terminan generando más desigualdad y no igualdad, más injusticia y no justicia, más pobreza y no menos pobreza, menos libertad, más opresión. Exactamente, en el discurso son una cosa, pero en la práctica son otra completamente contraria. Eso es lo que pienso sobre el comunismo. Padre Carlos, ¿hay algún país donde haya prosperado el comunismo, donde haya salido adelante bajo una ideología como esta? Yo no lo conozco, inclusive ahora cuando se habla del avance de China, China es una experiencia bien híbrida, donde hay el Partido Comunista y el secretariado del Partido Comunista Chino, pero todo su sistema es totalmente capitalista. Todo el desarrollo de grandes ciudades, de este gigante asiático, que seguramente podrá ser el gran país del mundo en muy pocos años, ha migrado al capitalismo, pero quedó con vicios del comunismo. Tienen vigilada a la gente, tienen control de millones, no cientos de miles, millones de cámaras públicas, de sistemas digitales de identificación, de chips incorporados en las personas para manejar sus pensamientos, sus movimientos, sus conversaciones, los lugares que visitan, dónde navegan en redes sociales, todo lo tienen documentado. Entonces uno dice, hablan de libertad, pero es la negación total de la libertad. La Iglesia Católica, fiel al Papa en China, es una iglesia clandestina, muy oprimida, con líderes encarcelados. Entonces uno decir que una experiencia, Rusia, cuando en alguna peregrinación tuve la oportunidad de ir a Rusia, y uno pasa de la Europa del Norte, la Europa nórdica, a Rusia, y uno empieza a ver todo viejo. Cuando pasa en tren y ver la frontera de los países nórdicos a Rusia, tú ves pobreza, tú ves suciedad, tú ves atraso, y lo digo con inmenso respeto por los rusos, porque pretendió en algún momento emular con las grandes potencias del mundo, y son claro una potencia militar,
pero realmente el desarrollo económico que dicen promover no se ve en hechos concretos constatables. La Virgen María en Fátima le dijo a los pastorcitos que el mundo debía ser consagrado a su corazón, a su sagrado corazón, para que el comunismo no extendiera los errores por el mundo. Los errores se extendieron, Padre Carlos, y yo pienso, ¿por qué hay tantos borregos, como se dice, tantas personas que parecen adoctrinadas bajo el comunismo, que viendo que solamente deja ruina, que solo deja pobreza, que solo deja desigualdad, inequidad, pues, y lo peor, cosas como ahora la ideología de género y demás, y siguen, digamos, comiendo bajo ese plato del comunismo? Ya lo decía la Virgen, consagremos el mundo al Inmaculado Corazón de María, para que Rusia y el comunismo de allí no extienda sus errores. Dirá la Virgen María al mundo sus errores. ¿Qué es un error? Es un juicio equivocado. Primero, todo el sistema comunista o su versión moderna, el socialismo, su versión reencauchada, es un discurso que de entrada es bonito, porque habla de justicia, habla de igualdad, habla de oportunidades, habla de no sé qué. Entonces es muy fácil cuando un líder populista, no sé, habla de la paz absoluta, la paz total, pero su discurso es odio total. Resentimiento. Es eso. Y lo segundo, en el ser humano es muy fácil cultivar el resentimiento. Un resentimiento se da porque siento que la vida, la sociedad, la familia no me han dado las mismas oportunidades, no sé, académicas, laborales, económicas, para poder salir adelante. Entonces este discurso, cuando ya se traslada no solamente de la parte positiva, justicia, oportunidades, ayudas, sino que habla de confrontación y de odio, el ser humano se mueve muy fácilmente cuando le generan enemigos. Entonces el enemigo de la mujer es el hombre, el enemigo del hombre es la mujer en el neomarxismo cultural. O el enemigo del blanco es el moreno, el enemigo del moreno es el blanco, en ese neomarxismo, nuevo marxismo desde la cultura. O en el neomarxismo social, el enemigo es el empleador, el empleado es el enemigo en ese neomarxismo social. Son experimentos que buscan reencaucharse y que se resisten a morir, pero que desde hace ya 109 años la Virgen advertía, no es el camino, no es por el camino del odio, no es el camino de la violencia, porque tras del odio hay violencia, no es el camino de la mentira, presentar como justo lo que es injusto, o presentar que lucho por la igualdad cuando fomentas más desigualdad, o hablar de riqueza para ti cuando a todos se les iguala por la pobreza. Este es un experimento social que increíblemente, viendo los fracasos históricos, sigue funcionando, porque tal vez la gente de su dolor humano y quien no ha tenido las oportunidades dice, pues si yo estoy fregado en la vida, que todos estén fregados, pero yo no me voy a quedar con esto, y eso vende, pero eso termina como un cáncer desde adentro, carcomiendo el tejido social de una nación. Qué interesante lo que usted dice. Entonces, si no hay riqueza para todos, que haya desgracia para todos. Que si a mí me va mal, que a todo el mundo le vaya mal, pero que yo no sea el único que me vaya mal. Aquí también es una invitación a que le va bien a ser más solidario, porque también decimos la contraparte, el capitalismo, de alguna manera ha creado estructuras de mucho egoísmo y de mucha concentración, digamos, de bienes, de patrimonio, de capital, y esto Pablo ha dado razón de ser alimento a aquellos que dicen la vida no me da oportunidades en lo académico, en lo profesional, en lo laboral, en lo económico. Entonces hay algo o hay verdad también en esto, es una revisión de lado y lado. Ni el comunismo con sus mentiras, ni el capitalismo con su egoísmo y su incapacidad de ser solidario verdaderamente con las necesidades de muchas personas dentro de la sociedad. Enemigo del comunismo, el cristianismo, ¿no? Lo que pasa es que el cristianismo cuestiona el comunismo por la violencia. Yo recuerdo hace 24 años en el secuestro con el gobernador de Antioquia, alias el Paisa,
el Frente 34 de las FARC. Se los llevaron a ellos, yo estuve con ellos el domingo y el lunes 21 y 22 de abril del año 2002. Y recuerdo que luego el paisa en una tienda de una vereda campesina por allá en el municipio de Dorrao me decía: ¿por qué la iglesia no apoya nuestro proyecto revolucionario? Dice este guerrillero. Yo le dije: porque la iglesia nunca va a apoyar un proyecto de cambio social apoyado o sostenido sobre la violencia, sobre el odio y la destrucción de los demás. Así es, Padre Carlos. Ahora hablemos del tercer secreto, que fue el secreto más custodiado, el que más, digamos, curiosidad despertó y demás. Pues bien, el Papa Benedicto XVI llegó a decir que ya estaba revelado completamente ese secreto, ese tercer secreto de Fátima. Con cierta periodicidad, algunos sectores denuncian que no se ha publicado todo el secreto de Fátima. Uno de los motivos es que Benedicto XVI dijo durante su viaje a Portugal que la visión que tuvieron sobre la persecución de cristianos sigue vigente. È vero che oltre il momento indicato nella visione si parla, si vede la necessità di una passione della Chiesa, che naturalmente si riflette nella persona del Papa, ma il Papa sta per la Chiesa e quindi sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. Es importante recordar que Juan Pablo II decidió hacer público el tercer secreto de Fátima en el año 2000, cuando estaba aún viva la mayor de las videntes, Sor Lucía. Si no se hubiera publicado completamente, quizá ella misma lo habría dicho. Sin embargo, no lo hizo y falleció 5 años más tarde sin insinuar nada parecido. ¿La Iglesia ya pasó la página sobre este tercer secreto de Fátima o usted cree que todavía hay algo que no sabemos, algo que no se ha comunicado públicamente? Sí y no. Sí ha pasado la página porque el tercer secreto o la tercera parte del mensaje de Fátima ha sido revelada plenamente en el año 2000 por el cardenal Ratzinger. En ese momento luego sería el Papa Benedicto XVI, 5 años más tarde. No se ha pasado completamente la página porque Benedicto XVI dijo en su momento, siendo cardenal en el año 2000, que los ecos, que la visión que tuvo Sor Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto es como un momento concentrado de la historia humana, donde la Iglesia lleva un mensaje, o la Virgen quería comunicar un mensaje a toda la humanidad, y que esto iba a tener resonancia no solamente en el siglo XX, sino también en el comienzo del siglo XXI, en el cual estamos de 26 años, el comienzo de este siglo XXI. De manera que lo demás son especulaciones, los 3 días de oscuridad, no sé qué, entran ya más en el plano... Apostasía, se habla de que... Bueno, hay algo de apostasía, tenemos que decir, lo que vive la iglesia alemana, algunos escándalos de altas jerarquías, porque habla de una apostasía a alto nivel. Exacto. Dentro de la iglesia. Puede que haya algo de eso, de manera que no ha pasado completamente, digamos, toda la profecía que en estos años del siglo XXI todavía podemos decir. Tenemos que mirar muy detenidamente lo que quiso decirnos la Virgen Santísima hace 109 años. Exactamente, porque también muchas personas dicen que tal vez la Virgen quería señalarnos que habría una confusión doctrinal, que la estamos viviendo, Padre Carlos. Total, hay desorientación. Pienso que siempre ha existido la ortodoxia, la fidelidad y también aquellos falsos profetas, eso ya lo advertí hace 2000 años. Pero siento que hoy, merced a las redes sociales, a las tecnologías, se puede amplificar fácilmente. Un caso es Francisco, yo creo que con muy buena intención, muchas veces hizo pronunciamientos que la prensa ambiguamente malinterpretó o interpretó malintencionadamente a favor de su ideología. Porque Francisco, siendo un muy buen ser humano, un hombre de mucha conciencia y sentido social, con el sufrimiento de las personas,
tal vez fue un poquito genérico y, si se quiere, ambiguo en ciertas declaraciones doctrinales. ¿Y usted está de acuerdo con lo que se dice o dice la Iglesia con respecto a que ese tercer secreto se refería al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II? Total, pues es que cuando miramos lo que comentamos al principio del programa, esa subida empinada de un hombre vestido de blanco que me parecía que era un obispo vestido de blanco que me parecía que era el Papa, seguido de muchas personas, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos. Es el martirio de la Iglesia, martirio de sangre en países de mayoría musulmana, en África, Medio Oriente y Asia, y martirio moral en Occidente, donde la Iglesia es denostada y donde un tema como el abuso de menores, que no tiene nunca la envergadura que se le dice tener, ha sido utilizado como un instrumento político, netamente político, para perseguir sacerdotes y obispos y para deslegitimar la autoridad moral y espiritual de la Iglesia. Hay el fenómeno, pero nunca en las proporciones que se han dicho, y los que hay están buscando fama, celebridad periodística, y son autores de muchas mentiras, porque sabemos historias documentadas de sacerdotes, de falsos testigos, de personas que han sido movidas por odio a la Iglesia o por un interés económico a la hora de denunciar, entre comillas, a sacerdotes abusadores. Y sobre esto hay una página que todavía tiene que escribirse. Ahora es la leyenda negra contra la Iglesia. Habrá que escribirse la verdadera historia de este capítulo que estamos viviendo desde hace unos 20 años para acá, sobre este tema donde se quiere deslegitimar a la Iglesia. Hay algo de verdad, pero hay mucho de mentira. Un día como hoy, 13 de mayo, el Papa Juan Pablo II estaba recordando precisamente las apariciones de la Virgen María en Fátima cuando sufrió un atentado que afortunadamente no le costó la vida. Ese atentado aún lo tenemos en la mente. El 13 de mayo de 1981 pasó a la historia por este momento. Han pasado más de 40 años, pero su recuerdo permanece imborrable. Así nos lo recordaba en 2016 uno de los enfermeros que trató a Juan Pablo II. El Santo Padre era piegado. El Santo Padre estaba encorvado hacia un lado, pero consciente. Lo sostenía su secretario. Lo tomé en brazos. Pesaba mucho y me manchó de sangre. Lo apoyé contra mi pecho y lo puse en la camilla. Después llegó la ambulancia del Papa y lo metimos ahí. El vehículo se llenó de tanta gente que la sirena de la ambulancia se averió. Y ese momento nos lo recordó hace tiempo así el cardenal Giovanni Battista Re, que por entonces estaba en Secretaría de Estado. A un certo punto telefonan su... Nos llaman y dicen, han disparado al Papa. Para nosotros fue una profunda sacudida. Era impensable que alguien disparase al Papa. Pero para Juan Pablo II sobrevivir a ese atentado fue más que una cuestión de suerte. Para él supuso un milagro. Atribuyó su curación a la Virgen de Fátima y, de hecho, un año después, fue hasta allí como peregrino. La relación entre Juan Pablo II y Fátima se estrechó tanto hasta el punto que en 1984 el Papa polaco consagró Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen, tal y como ella había pedido en 1917 a los 3 pastorcillos de Portugal. A propósito de la consagración del mundo al Sagrado Corazón de la Virgen María, hoy tengo entendido en España varios obispos van a consagrar nuevamente el orbe, el mundo, a su Sagrado Corazón. Es la renovación de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Es el Sagrado Corazón de Jesús que el Inmaculado Corazón de María, y se hace la renovación de esa consagración, porque en el fondo el corazón es el signo de lo más interno en el ser humano, que es el amor en Jesús, que es la pureza, la inmaculada, la sin mancha del corazón de María. Y creo que es un buen ejercicio para que cada uno pueda hacer una consagración o renovar, si ya hizo la consagración, a la Virgen y decirle: ayúdame a no enredar mi vida en errores, porque he visto mucha gente que con buenas intenciones, muchos carismas para salir adelante, tal vez no tuvieron el amigo, la amiga, el ángel que les hubiera orientado para no torcer
de manera dolorosa el rumbo de su vida, y en esto la Virgen es muy buena, no dejándonos perder en el camino de la vida. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Pues quedamos como cuestionados sobre muchísimas cosas, pero bueno, ya seguiremos hablando sobre estos temas. Por lo pronto, gracias a Amén Comunicaciones, a Ron Reports y a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la audiencia, y no dejemos de orar en este mes de mayo el Rosario a María, especialmente hoy 13 de mayo, por la paz en nuestro país Colombia y por un buen presidente para este país. La Virgen los acompañe. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.